Entonces, no queremos reconocer esa situación, escogimos mal a nuestros funcionarios, al margen de una serie de situaciones que tenemos anotadas aquí. Aquí hay otro segundo tema. Usted manifiesta en torno a la responsabilidad como alcaldesa. Usted ha hablado de lineamientos de política, y es cierto, usted es responsable política. Y en ese aspecto ha debido tomar los mejores funcionarios. Usted saca la cara por ellos, pone hasta cierto punto las manos al fuego, pero lo que es absolutamente evidente, la respuesta popular que tuvo hace un año, en el mes de enero. La gente estaba hastiada de pagar ese tipo de peajes. Ahora, usted indica que no ha sido, que es el señor Castañeda, etcétera, etcétera, pero en el fondo es el rechazo de la población frente a una política irresponsable, por decirlo menos. No estamos hablando en términos de corrupción, pero sí irresponsable, porque no se ha merituado debidamente eso. Frente a eso nosotros tenemos que encontrar, pues, frente a eso nosotros como congresistas, en todo caso estamos haciendo la investigación política, porque ya usted dice que ha pasado por el Ministerio Público, pero es la responsabilidad penal, etcétera. Para nosotros hay responsabilidad política y es lo que investigamos. Y lógicamente que si también hay situaciones oscuras en términos de corrupción, también tendríamos que denunciarlos. Pero la cuestión es muy clara en ese sentido. Quería que nos precise, en términos de lo que usted misma estaba hablando, de lineamientos de la responsabilidad política que tienen ustedes. Hay una... Gracias al congresista Jorge Castro, a través suyo, señora presidenta, por su pregunta. De lo que puedo extraer, hay dos cosas. Hay peajes que son de la obra, del proyecto Rutas Nuevas de Lima, y hay peajes que son de la obra Línea Amarilla. El repudio que hubo en Lima hace un año, repudio completamente justificado. Yo tengo una página de Facebook, yo escribo en mi página de Facebook, yo me pronuncio sobre hechos, yo rindo cuentas en esa página pública de Facebook que tiene muchos seguidores. Y allí rechacé por completo que se hubiesen colocado un peaje espejo en Puente Piedra antes de que se hubiesen cumplido con las obras obligatorias en la Panamericana Norte de la empresa Odebrecht, algo que no fue de mi responsabilidad, no porque quiera soplarle la pluma a nadie, sino porque las responsabilidades las asume uno en el tiempo en que uno ejerce la función. No era durante mi función y se acepta colocar un peaje que evidentemente tiene un repudio popular justificado, aunque no justificó la violencia, pero sí el repudio, porque se había colocado mucho antes de que se cumpliesen con las obras obligatorias del contrato Nuevas Vías de Lima. Eso es Nuevas Vías de Lima, eso es el peaje de Puente Piedra. En relación al equilibrio económico financiero, en el informe de SAN al cual respondí, leí cuando la pregunta del congresista García Belaúnde, hay cuatro escenarios en los cuales se elaboran fórmulas, 4 escenarios de demanda de la vía para autos particulares, de carga, transporte público, etcétera. Y en ellos está claramente, en cada uno de los escenarios se establece cuál es el equilibrio económico financiero, el régimen de garantías, están allí. Es una universidad prestigiosa, pero también los informes de la propia Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, ya lo he dicho, lo repito, de la Gerencia de Asesoría Jurídica y de las otras gerencias confirman que los actos que se realizaron eran actos en los cuales la municipalidad no solo no perdía, sino que no se le daba ganancias ni ventajas a la concesionaria. Presidente, ¿una introducción? Congresistas, un momentito antes de que tenga la interrupción del congresista García Belaúnde, quiero consultar la dispensa de la lectura y aprobación del acta a fin de tramitar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Lo que sea a favor, en contra, abstenciones, aprobado por unanimidad. Congresista García Belaúnde. La adenda que habla de un perfecto equilibrio económico-financiero que acuerdan las partes, o sea, las dos partes dicen que es perfecto el acuerdo financiero, ¿no es cierto? Esto es del 13 del mes de febrero de 2013. Pero esto
tiene un origen en un acta, en el acta de acuerdo del 20/5/2011. Y esta acta es la que acuerda hacer modificaciones a la concesión. Y en esa acta, cuando acuerdan hacer modificaciones a la concesión, supongo que ya habrán tenido este famoso equilibrio económico-financiero. ¿Es cierto eso o no es cierto? El acta... Señora Villarán. Gracias. El acta de mayo del 2011 es producto, como lo dije en mi intervención, del diálogo. No es una adenda. Las adendas son lo único que pueden modificar el contrato y según el decreto legislativo 1012, solo 3 años después de que se haya firmado el contrato. Lo que se abre es un proceso de diálogo entre la empresa y la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada. Eso es lo que ocurre. Y esa acta acuerda determinados aspectos y somete esos aspectos del acuerdo, del diálogo, a que se hagan estudios internos y externos para ver si tienen esas garantías, o sea, salvaguardadas, y también en términos económicos y financieros no existen ventajas para uno mayores que para otros, para concedente y para concesionario. Eso es lo que he puesto delante de ustedes, lo he repetido varias veces. El equilibrio, no creo que exista nada perfecto, la palabra podría haberse evitado, pero el equilibrio económico-financiero estaba dado en los estudios que nosotros tuvimos, se vieron. Quien firmó esto fue el gerente de promoción de la inversión privada. Él tiene además una versación bastante mayor que la mía, pero yo en términos de lineamientos de política me siento bien por lo que hicimos en la adenda al contrato línea amarilla, en el momento en que fui alcaldesa de Lima. Bueno, pero, Presidenta, simplemente el acta fue para conversar sobre modificaciones que se harían más adelante, ¿no es cierto? Claro, las modificaciones solo pueden ser hechas, señora Presidenta, le respondo, en la adenda. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Segundo, el diálogo se abre para poder ver si hay alguna salida a este contrato. Bien, pero el contrato, ¿la salida cuál es? Después del acta viene la adenda, y la adenda es una serie de concesiones, entre ellos cambiar de 30 a 40 años, ¿no es cierto? Y una serie de beneficios para la municipalidad y para la población, de los cuales no se ha hablado mucho, pero cuales yo sí he señalado en mi intervención. Bien, perfecto. Ese beneficio significó 10 años más, invertir 200 millones y sacar 1.200 millones de dólares adicionales. Eso fue un beneficio tremendamente grande para la empresa en todo caso. Congresista Castro. Bueno, eso es a la luz ya de los años. Yo creo que por lo menos habría que ser un poquito más responsable en el sentido siguiente. Darnos cuenta que nos equivocamos. ¿Por qué? Porque la cuestión es que los señores, según la propia explicación de ustedes y lo que los documentos, son 500 millones de dólares que iban a invertir, que no tampoco son de ellos, porque yo estimo que máximo habrá sido 100 o 150 o de repente menos, porque ni siquiera eso han llegado a evaluar. En todo caso, pero suponiendo que sean 200 millones, imagínense usted, invierte 2 millones y a la vuelta de la esquina vende en 1.500 millones de dólares la empresa, o sea, ese proyecto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Algo ha pasado. O hemos ido mal, hemos trabajado mal, o hubo coimas, o no creo que haya habido pues ese nivel de coimas tampoco, porque es altísimo. O sea, a la luz de los acontecimientos, en menos de 5 años se han embolsillado ya 1.500 millones de dólares. Versus cuánto es su nivel de inversión. No es más rentable, por eso le digo, este es el negocio más rentable, y eso no es en este caso. Lo hemos visto en la Interoceánica Sur, lo hemos visto en la forma como ha venido operando las empresas brasileñas. Nos pueden decir todo lo que usted desee, de que no ha habido corrupción, lo que fuere, pero por lo menos ha habido una negligencia. O sea, se ha aprobado las cosas, usted dice que no ha habido negligencia, pero vea usted, entonces, ¿por qué no le regaló al pueblo de Lima, en todo caso, ese proyectito? Y hubiera sido más rentable, como lo dice Vitocho, es cierto. Si lo hubieran hecho ustedes, hubiera sido más rentable, hubieran ganado más y también le hubiera servido incluso de ingresos permanentes para el municipio. En ese sentido, bueno, por lo menos esperamos un acto pues de reconvención en todo caso, ¿no? Pero, en fin, señora, ¿qué opinión le merece eso, no? Porque si yo hoy día invierto 200 millones, o aún siendo 500 millones de dólares que no los ha invertido,
y a la vuelta de la esquina gano 1.500 millones de dólares, lo vendo, es una cifra astronómica. ¿Usted qué piensa sobre eso? ¿Qué ha pasado ahí? Yo lo que pienso es lo que tengo, gracias señora presidenta, disculpe que haya tomado la palabra un poco antes de que usted me la dé. Lo que pienso es lo que tengo delante de mis ojos. Son cifras, son opiniones de instituciones expertas, que no tengo por qué suponer que hayan sido coimeadas. ¿No es cierto? No existe ninguna evidencia de ello. Ya he dicho yo no pongo mis manos al fuego por nadie, no sé de dónde sale reiteradamente que eso es así. Cada quien tiene su función y dentro de su función tiene competencias y responsabilidades que asumimos. Yo asumo que esa adenda trajo mejoras, que trajo 200 millones de dólares más de inversión de la inversión pactada en el contrato, de 500 a cerca de 700 millones. ¿En qué? En el Fondo de Promoción de la Inversión Privada, en las obras sociales 3 millones de dólares, 10 millones de dólares, 50 millones de dólares por los 2 viaductos de Las Palmeras y el viaducto de salida de San Juan del Lurigancho al Cercado de Lima, una población que está prácticamente encerrada en la parte noreste de nuestra ciudad, entre las quebradas, y las compensaciones a todas esas familias cuyos predios iban a ser reubicados. Estamos hablando de la reubicación más grande que se ha hecho en la historia de las ciudades en el Perú. Una reubicación muy costosa que se llevó a cabo de acuerdo al diálogo, a la concertación y a compensaciones justas. ¿Por qué se necesita la inversión privada? ¿Acaso si tuviésemos el presupuesto de Bogotá, que tiene un territorio similar y una población similar a la nuestra, no habríamos hecho obras con fondos públicos como hemos hecho las 4 avenidas en Villa El Salvador, las 2 de San Martín de Porres, y podría decirles muchísimas que se han hecho con fondos públicos? Por supuesto que sí. He repetido acá que Lima tiene el presupuesto de inversión per cápita más bajo de las 25 regiones del país, que ojalá se le hubiesen devuelto todas las competencias que se expropiaron en los 90 a la Municipalidad de Lima, ojalá se apruebe en el Congreso el régimen de capitalidad y se le dé a Lima el presupuesto que requiere, porque produce el 50% del Producto Bruto Interno y tiene un presupuesto de inversión bajísimo. Gracias. Son cosas de contexto que creo que son importantes de señalar sí, como exalcaldesa de la ciudad. Ya lo ha señalado, Sí, creo que he tenido que señalar muchas veces que señala eso. No, lamentablemente no pueden ser muchas veces porque le vamos a pedir que se ciña las preguntas que se le están planteando. Congresista Castro. La pregunta es directa, puede decirnos de todo lo que desee, pero lo que es objetivo es que nunca va a encontrar ni en Bogotá ni en cualquier lugar del mundo ese nivel de rentabilidad, y que le asesore en todo caso ESAN o la universidad de cualquier lugar, ¿eh? Porque nunca va a encontrar ese nivel de rentabilidad, asumiendo que invirtieron 700 millones, 1.000 millones. ¿Usted cree que después de esa, a la vuelta de esquina, le van a pagar 1.500 millones por gusto? Ha habido algo. O sea, yo no le estoy hablando ni siquiera que haya corrupción, sino que ha habido una especie de negligencia. Ahora, por otro lado, este caso, no solamente podemos hablar en el sentido de que los usuarios, no podemos hablar solamente en el sentido de que usted se equivocó, sino que los peajes son los que han financiado esto, en gran parte, porque ese es el tema de fondo, eso es lo que está financiando. Presidenta, solamente para precisar una cosa, preguntarle a la exalcaldesa Villarán si cree que OAS y Odebrecht, que son las dos empresas que se han beneficiado con los peajes de Lima, con las rutas de Lima, con las carreteras hechas en Lima por los gobiernos anteriores, no por la municipalidad, si cree que son empresas corruptas o no, y si creen que han cometido actos de corrupción en el Perú. No, porque en Brasil el dueño de OAS está preso, el dueño de Odebrecht están presos y han confesado que son corruptos. Entonces,
cuando han hecho negocios con la municipalidad, no han actuado decentemente. Pregúntale a la señora Cabeza, ¿cree que con la municipalidad tuvo una excepción y trataron a la municipalidad decentemente en esos tratos que han hecho con ella? Señora Villarán, ¿algún comentario? Ya di 2 veces respuesta a esa misma pregunta, con todo respeto al congresista Víctor Andrés García Belaúnde, sobre si son o no son corruptas las empresas Odebrecht. He dado mi opinión, debe estar en las actas de la reunión y me disculpa si no la repito por una tercera vez. Gracias. Correcto. Señora Villarán, sí, una interrupción, congresista Castro. Los estudios a los cuales se han hecho referencia varias veces esta mañana de SAN, de Rosselló y otros, fueron elaborados para sustentar la firma de la Adenda 1, ¿verdad? Muy bien. Sin embargo, desde el 13 de febrero del 2013 ya se había firmado el acta de acuerdo previo. Para aclarar solamente, el diálogo se abre desde el primer momento que yo llego a la municipalidad y se abre entre la GEPIP y la empresa LAMSAC, que es la razón social que se crea, Línea Amarilla, Sociedad Anónima Cerrada, y OAS, las dos, ¿no? ¿Cuándo es que se decide? ¿Cuándo es que se decide la...? Solo se puede decidir en el momento en que se firma la adenda. ¿Los actos previos? Los actos previos son actos productos del diálogo. Y ¿Cuándo inician el diálogo? He señalado en el 2011, el 20 de mayo del 2011 se firma el trato. 20 de mayo del 2011. 20 de mayo, que correcto. No es una firma... Se firma el acta de acuerdo previo, ¿verdad? De acuerdo previo de diálogo. Y sobre esas bases de aquello que pretende la municipalidad mejorar en el contrato de Línea Amarilla, se realizan, se mandan a hacer todos los estudios internos y externos. Está bien. O sea, el 20 de mayo del 2011 se firma el acta de acuerdo previo que incluía todo lo que después se puso en la adenda. No necesariamente todo, pero lo principal sí. El 90%. Y entonces, ¿para qué contrataron a ESAN y a Rosselló en el 2013? Si el 2011, mayo, ya prácticamente todo lo que se iba a colocar en la adenda estaba decidido. Quizá para validar lo que ya se había decidido 2 años antes. Para confirmar si eso era viable desde el punto de vista del equilibrio económico, financiero y legal. Las dos cosas. Porque una cosa es lo que uno puede acordar en un diálogo entre una empresa y la municipalidad para resolver un impasse. Esa obra estaba paralizada, no se había movido un gramo de tierra cuando nosotros llegamos a la municipalidad. No tenía licencia social. La margen izquierda del río Arrima, que estaba en pie de guerra contra la Línea Amarilla. Y tenía que resolverse de alguna manera, porque tenía además convenio de estabilidad jurídica y tributaria, recuerdo. En el acta de acuerdo del 20 de mayo del 2011, exactamente en el primer párrafo dice, decidieron lo que sigue. Y lo que sigue es prácticamente todo lo que está contenido en la adenda que se firmó el 13 de febrero del 2013, casi 2 años después. Nuevamente la inquietud, ¿no? Nuevamente la inquietud. ¿Para qué contrataron a ESAN y a Rosselló y a otros si era prácticamente para validar lo mismo que ya se había decidido 2 años antes? Usted dice que era para confirmar. En todo caso, ¿es así? ¿Se contratan estudios para confirmar lo que 2 años antes se había decidido? Para que ellos analicen si aquellos acuerdos a los que se ha arribado en el diálogo mantienen los términos del contrato con estabilidad jurídica y si las mejoras al contrato de Línea Amarilla tenían el equilibrio económico financiero y el régimen de garantías. Eso tenía que ser no solamente confirmado, tenía que ser estudiado. Los acuerdos del diálogo se plantean de buena fe en un acta y es pública. Esta acta yo la doy a conocer y también estoy dándoles a ustedes el documento del acta del Consejo del 3 de junio del 2011, donde yo le informo a la representación de Lima de los avances en el diálogo y del acta de acuerdo. Y también doy una conferencia pública que aparece en los medios, una conferencia ante los medios de comunicación, todo muy transparente. Ahora, ¿eso se tenía que firmar inmediatamente sin ningún tipo de estudios? No.
se dice qué es lo que se desea hacer para mejorar Línea Amarilla y destrabar algo que estaba completamente trabado. Sí, si insistimos con este tema de los estudios, señora Villarán, y si se le ha preguntado por varios de los congresistas miembros de esta comisión, es precisamente porque esta ha sido una modalidad mediante la cual han trabajado estas empresas para validar determinados actos que no han sido lícitos. Congresista Castro. No fue el caso nuestro porque los estudios fueron pagados por la municipalidad y refrendados por estudios internos. Hay un número mucho mayor de estudios internos de las gerencias municipales sobre esto. O sea, hemos sido guiados por estudios elaborados dentro y fuera. Congresista Castro. Bueno, en todo caso, que se nos entregue un estudio de esas características para ver hasta cierto punto con la gente que nos apoya. Pero lo que tiene que quedar claro es de que ese es un modus operandi. Lo hemos visto en el caso de... Lo mismo sucede con Olmos, lo mismo con la hidroeléctrica de Chaya. O sea, se invierte una cantidad mínima, sin embargo ya se vendió en $1.500 millones la hidroeléctrica de Chaya, ¿no es cierto? O sea, algo está pasando. Nosotros aquí estamos en el Congreso justamente para encontrar algún tipo de tapar esos huecos que se han venido presentando en todo, lamentablemente en toda la época republicana, ¿no es cierto? Pero ahora estamos aquí, estamos vivos y nosotros tenemos que solucionar estos problemas. Lamentablemente el costo ha sido muy duro, muy alto, y nosotros por eso le hemos invitado para que usted colabore en esto, pero parece un poco resistente. Usted confía mucho en sus funcionarios. Exceso parece. Pero bueno. No opino sobre opiniones, yo he venido acá con información y nada más. He dicho 20 veces, señora presidenta, que yo vengo en mi calidad de la ciudadana Susana Villarán de la Puente, exalcaldesa de Lima, a título personal, que en base al principio de confianza que usted ha descrito, he nombrado funcionarios, que estos funcionarios, así como sé por los medios que vino el gerente de promoción de la inversión privada de la actual gestión municipal, puedan venir acá y rendir todas las declaraciones que sean necesarias ante ustedes para aclarar todas las dudas que ustedes puedan tener. Eso es lo mejor. La corrupción hay que atacarla arrancándola de raíz con la verdad, no hay otra manera. Correcto, señora Villarán. Es más, nuevamente vamos a repetir que el principio de confianza requiere dos requisitos: la idoneidad técnica, profesional y de experiencia, y el deber de fiscalización de sus actos también. Congresista Karina Beteta, le pido una interrupción, congresista Castro. Congresista Beteta. Gracias, presidenta. Una vez más, reiterarle a la señora Villarán que no está acá a título personal. Usted está invitada en esta comisión Lavallato porque usted fue alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima y está aquí para responder justamente por estas dos obras que se llevaron a cabo durante su gestión y por lo tanto no es a título personal, es sobre Línea Amarilla y las vías Nuevas Limas. Presidenta, bajo ese sentido me gustaría que algo me ha preocupado y nos ayudaría quizás a terminar con esta comisión, lo que ha señalado la señora Villarán, que nos diga cuáles son esas instituciones prestigiosas que ha señalado que no hubo coima alguna en la licitación de estas obras. Nos gustaría que nos pueda señalar de dónde ha recogido esa información. ¿Tiene ella una auditoría? La verdad, no sabemos. ¿Por qué ha mencionado? Y nos gustaría que nos envíe, si no lo tiene en estos momentos, esas conclusiones. ¿Y quién es esa institución prestigiosa que ha adelantado, ¿no?, esa opinión respecto que milagrosamente, y qué bueno, ¿no?, saludable, las empresas brasileñas han coimeado en todas? Justamente en estas dos obras no ha habido coima alguna, pero ya lo veremos con el transcurrir de las investigaciones, que si es cierto o no es cierto, que si no ha habido coima alguno en la licitación de estas dos obras. Para terminar, si me permite, presidente, la pregunta sobre el acta de cierre trato directo que se llevó a cabo el 20 de octubre del 2014. Nos gustaría, por su intermedio, señora presidente, a la señora Villarán, si nos puede mencionar por orden de quién o quién decidió la contratación del ingeniero Fernando Tantalián, quien, gracias
¿no? Gracias a él, los limeños todos han tenido que pagar, y mejor no decir solamente los limeños, porque está afectado a todo el país, porque todos pagamos el peaje. Los 40 millones, ¿no?, que se habría obligado la Municipalidad Metropolitana de Lima a pagar una indemnización por la demora en la ejecución de la obra. Discúlpame, pero la empresa Odebrecht nunca ha dejado de ganar un céntimo. Desde el día que ganó la licitación empezó a cobrar los peajes. Y es más, no es cierto cuando usted dice que estas adendas y todos estos convenios han sido favorables para los peruanos. Más bien ha sido desfavorable, porque gracias a este acta de cierre de trato directo, la municipalidad reconoce pagar 40 millones al AMSAC, y no solamente eso, también se acuerda subir el peaje, el costo del peaje, que lo pagamos todos. Entonces, si eso llama, digamos, una excelente gestión, la cual ha beneficiado, en este caso, a los ciudadanos con con la línea amarilla, el vía Parque Rímac, le decimos que no, esos 40 millones muy bien pudo haber beneficiado a millones de ciudadanos que pudieron haber tenido acceso a otras obras y no pago a esa indemnización. Gracias. Solamente disculpe, señora presidenta, para consultarle el nombre completo del señor Fernando Tantalián. No. Uy, ay, ay. Por favor, señora. Señora Villara. Lo conocemos de Tacna, ese señor hace como 20, 30 años atrás. O sea que ya con esos antecedentes que usted no dice, y usted pone las manos al fuego. Bueno, ya después conversaremos. Ya sabes. Por favor, con todo respeto, sin sarcasmo ni ironías, en este momento respondo. Señora Villara. Sin sarcasmos y sin ironías, respondo con respeto a los congresistas a través suyo, señora presidenta. Yo jamás he dicho esta mañana ante ustedes que se haya elaborado por alguien un estudio que dice que no se ha coimeado a nadie. Jamás podría existir un estudio de esa naturaleza. Esas son prerrogativas del Ministerio Público, que acusa fiscalmente ante el juez, y el juez determina a través de pruebas fehacientes si existe responsabilidad individual en lo penal o no. Ese es el procedimiento. No existen estudios externos sobre esas cosas. En segundo lugar, el trato directo al cual se ha referido y que es importante la congresista Beteta, señora presidenta, nace del principal problema que tenía desde su concepción, repito, el proyecto Línea Amarilla desde el 2009, la liberación de aproximadamente 1.400 predios de la vía expresa, Línea Amarilla. En el contrato de concesión se establece taxativamente que es responsabilidad y obligación del concedente, la Municipalidad Metropolitana de Lima, liberar las áreas correspondientes para la construcción de la vía expresa Línea Amarilla. No se podía liberar nada, ningún predio, si seguían y continuaban las compensaciones siendo tan bajas como lo fueron al inicio, $5.000, si eran posesión, y $5.000 también si eran propiedad. Estas se elevaron a 30.000 por posesión y 30.000 de base por propiedad. Y se establece todo un sistema de diálogo y concertación. Yo tengo una escuela, yo soy dialogante, yo soy concertadora, yo he trabajado con un maestro de la concertación en un gobierno de transición, don Valentín Paniagua, y él ha sido mi maestro en esa materia. Jamás se ha desalojado a nadie, jamás se ha desalojado a nadie en ningún lugar. Siempre se ha hecho todo en base al diálogo y la concertación, a la buena voluntad de los vecinos, que son vecinos de Lima, vecinos muy cercanos del Palacio de Gobierno, de este Palacio Legislativo y de la Municipalidad de Lima, y que tenían derecho a recibir compensaciones justas. Es allí donde comienza a acumularse, por el problema de la demora en la liberación de áreas, una serie de obligaciones que tenía el concedente con el concesionario, que
de allí surge el trato directo y hay todo este expediente del trato directo que voy a dejar en sus manos porque aclara perfectamente este proceso al cual ha hecho referencia una vez más la congresista Beteta, señora presidenta.